Uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en el Ho'oponopono son las expectativas. ¿Por qué? Porque queremos llevar a cabo las prácticas para obtener un resultado concreto. Una innumerable cantidad de situaciones con las que esperamos obtener resultados acordes a nuestro bienestar personal nos ciegan hasta el punto de obsesionarnos por ellas. Nuestras peticiones suelen nacer de las necesidades del ego. No somos conscientes de ello, pero sí en la mayoría de los casos. Es nuestro ego quien quiere controlar la situación y formula una serie de postulaciones creyendo que con ellas va a ser feliz. Esto es como decirle a Dios que no tiene ni idea de cómo hacer las cosas y que yo me encargaré de hacerlo. O le sugeriré qué hacer. Desde nuestra corta perspectiva de la realidad, somos completamente ignorantes del tablero completo del juego. Por eso es que tenemos que dejar en manos de Dios lo que haya de ocurrir, porque nadie lo sabe mejor que Él. Lo único que podemos esperar del Ho'oponopono es limpiar, limpiar y limpiar. Ocurra lo que ocurra, suceda del modo que suceda, siempre seré feliz. Está en todo momento haciendo todo lo posible por mostrarnos su amor. Pero nosotros, bien desde la soberbia por creernos mejor que Dios, o bien desde la culpa por no creernos merecedores de su amor, cerramos nuestro corazón y no nos permitimos sentir su abrazo. Ese es el dolor de nuestro niño herido. Porque por un lado la soberbia no deja de ser una actitud para ocultar un profundo dolor, y la culpa es otro modo de dolor nacido de un juicio implacable contra uno mismo. A veces incluso llegamos a utilizar expresiones como no tengo o no tienes perdón de Dios. Este tipo de comentarios surge de la soberbia de un ego herido. Es considerar a Dios incapaz de tan tamaña hazaña. Ha sido tan grande nuestra falta que resulta imposible que Dios tenga la capacidad de poder perdonarnos. Es un modo de reconocer en Dios nuestros propios límites. Es ver a Dios pequeñito. Lo único que nos separa de Él, del abrazo eterno de la divinidad, es nuestra mente enferma aceptando una realidad ilusoria. Dios está aguardando que se lo entreguemos. Nos dice, por favor, dame tu dolor, tu desconfianza. Ellas son las únicas cosas que te separan de mí. Entrégamelas. Yo puedo sanarte. Déjalo todo en mis manos y yo cuidaré de ti. Pero para eso tienes que ser tú quien se rinda a mi amor. Lo único que espera de nosotros Dios, si es que espera algo, es el reconocimiento de nuestra equivocación, la aceptación de estar sometidos a un bucle de pensamientos erróneos atándonos al dolor. La divinidad está aguardando la entrega del dolor. Nuestro modo de hacerlo es simplemente diciendo lo siento. En el instante de pronunciar esas palabras, estamos reconociendo nosotros el problema. Él no necesita oírlo, pero nosotros sí precisamos decirlo. Con un simple lo siento, estamos entregando nuestra actitud dolorosa a la divinidad para su sanación. Solo se trata de rendirse completamente a ese gran amor. Rindiéndote a los brazos de Dios es cuando llega una vida de inspiración, un día a día invadido por el reino de los cielos en la tierra. Cuando hayamos desarrollado la suficiente confianza en nosotros mismos
como para haber efectuado la limpieza necesaria de nuestro subconsciente, los canales de comunicación con nuestro yo superior estarán completamente libres de impurezas y no tendremos más que solicitar directamente a la divinidad para recibir sus bendiciones y su gloria. Y así seremos uno con Dios. Ho'oponopono nos habla de inspiración divina. Una vez nos hayamos librado de todas las memorias erróneas que nos han estado separando de nuestra verdadera esencia, la comunicación será libre y fluida. Nos sentiremos en todo momento inspirados por Dios, viviendo una existencia llena de iluminación, gozo y alegría. Es importante comprender que por medio de la culpa nos encontramos renunciando a nuestro derecho de herencia divina, pues no nos sentimos merecedores ni siquiera de mirar a los ojos a Dios. Es por lo tanto que le damos la espalda a toda nuestra esencia divina por la vergüenza que sentimos. Avergonzarnos ante la divinidad es nuestra bandera, el modo de vida elegido durante la existencia humana. No nos sentimos limpios y nos da pudor presentarnos ante la divinidad, posponiendo el momento de presentarnos ante Él. Es en el amor y la confianza en Dios que somos capaces de experimentar dónde reside el auténtico poder personal. Recordar quiénes somos, responsabilizándonos de serlo, es lo mejor que nos puede suceder. Pero no nos confundamos, el reino no es un lugar físico ni ninguna tierra prometida. El reino que estamos buscando es un estado de conciencia colmado de inspiración, de conexión directa con la divinidad. No es cuestión de una búsqueda por lugares ajenos a nosotros. Se trata únicamente de mirar a nuestro interior, de alimentar las llamas nacidas del corazón, pues es allí donde reside nuestra chispa divina. Creemos que tenemos que buscar fuera, aquí, allí, en todo lugar, menos donde más miedo nos da mirar. Tú decides. Si tu decisión es posponer la toma de responsabilidad y la aceptación de ser quien eres, bueno, allá tú. La manera en cómo tratas a los demás es un reflejo de cómo te tratas a ti mismo. Puedes actuar desde el egoísmo, desde una postura egocéntrica, de creerte el centro del universo y despreciar a los demás, como si no tuvieran nada que ver contigo. Sin embargo, si prestas atención, ese modo de menospreciar a los otros es un reflejo de la poca estima que te tienes a ti mismo. El ego cree que al tratar así a los demás te estás salvaguardando de la frágil ilusión de la pérdida o la agresión externa. Si solo atiendes a tus necesidades es porque estás aterrorizado de perder, o peor aún, de vivir en la mísera sensación de no tener suficiente. Entonces, el modo en el que tratas a los demás estará mostrando ante los ojos de tu yo superior el nivel de enfermedad y de inarmonía albergado en tu corazón. Relacionarte desde la amabilidad, la comprensión y por encima de todo, el respeto está emitiendo una vibración armónica hacia el universo, y ésta será respondida en resonancia. El universo siempre responde en concordancia armónica a nuestra emisión. Es como el eco. Si dices te amo, el eco te responde te amo. Recuerda que todo lo visto fuera es un reflejo de tu interior. Mientras no asumas esto, seguirás proyectando en el exterior tus propias miserias y negando con ello la sanación. Si sigues juzgando,
a los demás, te estarás juzgando a ti mismo y con ello castigándote. Que aquello que estás viendo fuera es lo que está escondido en tu interior. Sé humilde. La humildad te invita a entregarte a la sanación. Da las gracias a los demás y al universo por haberte servido de espejo, habiéndote mostrado tus propias sombras. Si te abres de corazón a esa gratitud, no tardará mucho tiempo en aflorar el amor en ti. La decisión está en tus manos. Juzgar es algo que hacemos inconscientemente, es decir, sin darnos cuenta. Date cuenta de cómo todo aquello que haces o dejas de hacer en tu vida está siempre motivado por dos cosas, el amor o el miedo. Cada pensamiento, palabra y obra se sustenta en uno de esos parámetros. O estamos motivados por un amor incondicional, o por el contrario nos amparamos tras un miedo. Si te dejas llevar por esta toma de conciencia, sabrás que el 99% de las cosas las hacemos sustentadas por el miedo. Siempre es el miedo el que nos impulsa a mentir, a negar, a sentir celos, lo que sea. Pero si eres capaz de mirarte ante el espejo, directamente a los ojos, y reconocer que eso se sustentó sobre un miedo, podrás descubrir la inocencia que hay detrás. Fue el miedo lo que te empujó a ello. Tú simplemente buscaste el modo de ponerte a salvo. Sigue mirándote a los ojos hasta que tu corazón se ablande y reconozca la inocencia subyacente. Deja la culpa a un lado y asume la responsabilidad de las consecuencias de tus actos o tus pensamientos. Si logras trascender estos pasos, dejarás de culparte y comenzarás a asumir la responsabilidad y recuperarás tu poder personal. Este estado de compasión hacia ti mismo te va a abrir las puertas para entender las mentiras de los demás. Podrás mirarlos a los ojos y descubrir que todo está sustentado sobre el miedo. El día que dejes de juzgar a los demás, dejarás de juzgarte a ti mismo y dejarás de sentir al universo juzgarte. Si no lo haces de manera inconsciente, te seguirás juzgando y seguirás sintiendo al mundo juzgarte. Cuando te das cuenta de que eso que juzgas en el otro también está en ti, es tiempo de hacer una introspección y una recapitulación de todas tus obras, palabras y pensamientos. No es el universo quien te juzga, eres tú. Eres tú quien decide, esto está bien, esto está mal. Y luego es nuestro ego quien se siente juzgado por Dios, no habiendo nada más lejos de la realidad. Quien en verdad se juzga eres tú mismo. Librarse del juicio es alcanzar la libertad. Muchos nos atrevemos a ir a orar y a hacer peticiones portando, sin darnos cuenta, mochilas llenas de juicios, críticas y resentimientos hacia otros. Mientras permanezcamos atados al resentimiento, de nada servirán nuestras súplicas. Nuestro inconsciente estará contaminado y no podrá ponerse en contacto con el yo superior. El Ho'oponopono nos invita a limpiar los hilos invisibles que nos unen a las personas ofensoras o ofendidas en nuestro camino hacia la iluminación. De nada sirve ofrendar sacrificios en el templo si antes no hemos perdonado. Nadie salva a nadie. Solo uno se condena, solo uno se salva.
Dirigirte a la divinidad con humildad, ofreciéndole tus miserias para ser sanadas, son los pilares básicos del Ho'oponopono. El mero hecho de llevar esta actitud es lo que propicia la sanación. Cada vez que estamos diciendo lo siento, estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra enfermedad. Una de las cosas que defiende el Ho'oponopono es que nadie sana a nadie. Uno se enferma al acumular las memorias de inarmonía, tanto de esta como de otras vidas. Solamente el acto de asumir que están en tu interior y entregarlas con confianza a la divinidad te permiten facilitar la sanación que la propia divinidad profesa. Al limpiar, siendo ahí donde se produce el milagro, permitimos dejar pasar a través nuestro la luz de Dios manifestándose en forma de inspiración. Y gracias a ella sabremos discernir lo más apropiado en cada una de las situaciones presentes en nuestra vida. No nos falta la salud, sino la fe y la confianza en nuestra perfección. O como diría la propia Morna, estamos aquí solamente para traer paz a nuestras vidas, y si traemos paz a nuestra propia vida, todo a nuestro alrededor encuentra su propio lugar, su propio ritmo y la paz. Sanándose uno, se sana el mundo. Una de las preguntas que más le han hecho al Dr. Len ha sido ¿cómo es posible que sanara a una planta entera de enfermos psiquiátricos sin siquiera atenderlos personalmente? La respuesta siempre dada por el Dr. Len es que él no sanó a nadie, solo sanó en sí aquello que originaba que los otros actuaran de ese modo enfermo, lo que había en él que propiciaba la inarmonía del otro. Claro está que la soberbia por un lado o la simple pereza por otro pueden hacernos caer otra vez en la disonancia. Un acto de soberbia sería, por ejemplo, recurrir a la expresión «no tengo o no tienes perdón de Dios». Hablar de este modo es producto de la soberbia nacida de un ego despreciativo de la grandeza de Dios. Estamos siendo incapaces de verlo, estar por encima de eso tan grande o malvado que hemos hecho. ¿Se imaginan? Es ponerle atributos humanos a una presencia tan poderosa como la divinidad. Es momento de ponerse de rodillas, es decir, hacerse pequeños y pedir perdón por tamaña soberbia. Es el momento de solicitarle que nos abra los ojos ante nuestro egocentrismo y nos enseñe a perdonarnos por ello. Y por el otro lado, un acto de pereza nos puede hacer caer en lo mismo. Cuando la Biblia dice, ve y no peques más, nos están diciendo algo así como, anda, cambia chip mental y no vuelvas a caer en los mismos errores. Limpia de una vez por todas todos los virus informáticos de tu mente, pues esos errores fueron los que te hicieron caer en la enfermedad. Ahora, cambiando chip, podrás mantener un programa de armonía en toda tu existencia. No existen los maestros. Si todos venimos de la misma fuente, todos portamos la misma agua. ¿Qué podríamos enseñarnos unos a otros si todos llevamos la misma impronta primigenia de creación? La diferencia entre unos y otros radica sencillamente en que unos recuerdan antes. Centrarnos en la figura de un maestro externo es estar negándonos a mirar nuestro propio corazón. Es un modo de manifestar nuestra falta de valor por asumir lo que hay dentro. Para ocultar el dolor que nos produce el no estar escuchándonos a nosotros mismos, ponemos la atención en un maestro externo. Estamos esperando que alguien nos marque el camino a seguir, cuando en realidad solo hay uno, el camino del corazón. Recuerda siempre que tú eres tan hijo o hija de Dios como cualquier otro, y deja de poner tu poder en manos de otras personas. Uno solo es su propio maestro.
Tu yo superior es tu guía. Todos somos hermanos porque venimos del mismo Padre. No busques guías externos a ti. Si llamas a uno Padre, lo que podría ser un símil de decirle Maestro, estás sacando tu poder fuera. Solo tienes un Padre, es decir, un Maestro, y ese es tu yo superior. No hay mayor profeta que tu corazón. Cuando dejas de buscar maestros fuera, es cuando no tienes más remedio que aceptar tu propia responsabilidad. Mientras no miremos en el interior de nuestro corazón y entendamos la responsabilidad como un modo de compromiso con nosotros y con el universo entero, nos estará pasando lo mismo que a Tomás en la Biblia. Entonces le dice Tomás: Señor, no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Cuando Tomás asegura desconocer el camino y el Mesías le responde: Yo soy el camino, le está diciendo que lo único a hacer es llevar a cabo el mismo acto de responsabilidad que absolutamente todo tal como es, Él nos lo mostró. Esta aseveración la termina rematando cuando dice: Nadie va al Padre si no es por mí. Si no te haces cargo de tu propia historia, de las consecuencias de cada una de tus decisiones, asumiendo tu papel de creador, seguirás vagando por los abismos de la oscuridad. Cuando nos invita a seguirle, lo primero sobre lo que nos llama la atención es a renunciar a uno mismo. En el momento de decirnos, renuncia a ti, se nos está invitando a dejar de lado el ego, al afán de tener razón frente a las otras personas. El ego es la falacia que nos hace sentir separados de la divinidad. Es el peón creado por nuestro yo superior para desenvolverse en el juego de la dualidad. Si deseamos abandonar el juego, debemos encaminarnos hacia ese ser superior. ¿Acaso el jugador de ajedrez permanece con los peones en sus bolsillos una vez finalizada la partida? Si nuestro deseo es retornar a la unidad divina, abandonando el juego de la dualidad, tendremos que renunciar a nuestro ego. En esto se sustentan las palabras renuncia a ti mismo. A quien se aferra a la vida la perderá, pues todos aquellos que se dejen invadir por el miedo a dejar de ser quienes son, permanecerán atrapados en el juego de la dualidad. Con sus palabras nos está mostrando un modo de abandonar la lucha con el otro y contra nosotros mismos, rindiéndonos a la humildad y a la aceptación de que todo está en nosotros. Renunciando a los miedos del ego, podemos mirar la vida de un modo distinto, llenos de libertad y de dicha, para podernos entregar pletóricos de confianza a la divinidad asentada en cada uno. Transmutar la culpa en responsabilidad es el camino de salida de la dualidad. Portar nuestra cruz es responsabilizarse de los actos y decisiones que nos llevaron a tenerla. Una vez cargada sobre nuestras espaldas, solo hemos de seguir las huellas dejadas en el camino por el hermano mayor ungido por merecimiento propio. De ti depende colmarte de bendiciones o continuar por los senderos de las tinieblas. Si no te entregas a tu propia experiencia, los dictados de tu esencia, seguirás transitando los recovecos oscuros del alma. Orar es algo así como decir: mira Dios, no tengo ni idea de cómo enmendar esto. Me rindo, permito que seas tú quien lo solucione.